Bien chicos, comenzamos el día de hoy con un nuevo tema en la parte de trigonometría denominado razones trigonométricas de ángulos notables, ¿sí? Tal y como aparece aquí en el título. Ya está, vamos a ver algunos tipos de problemas, los cuales evidentemente también se van a repetir bastante en los demás problemas y también en la parte de la tarea para que tú lo puedas desarrollar. A ver, comenzamos con el problema número uno. Dice, calcula la siguiente expresión que está compuesta por razones trigonométricas, ¿sí? Recuerda mucho que una razón trigonométrica es la comparación de dos lados de un triángulo rectángulo. Claro, hay triángulos notables, pues, ¿no? Como el triángulo de 30-60, 45-45, 37-53, en el cual ya está definida la proporción. Por ejemplo, acá 3-4-5, por ejemplo, acá como K y como K raíz de 2. Y acá también de esta forma igual, establecida su proporción, la hipotenusa como 2K, a 30 se le pone K y a 60 se le pone K raíz de 3. ¿Ya está? Entonces, depende de qué ángulo nos ubiquemos para saber qué es lo que compara esa razón trigonométrica del cual nos habla. ¿Ya está? Una vez que ya, bueno, ya hemos revisado parte de la teoría, para llegar a este nivel de los ejercicios, hay que recordar un poquito qué es lo que comparaba cada razón trigonométrica. A ver, por ejemplo, la tangente. ¿Qué par de lados compara la tangente? Claro, si hemos repasado, debemos saber de que la tangente es lo mismo que comparar el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya está. Pero aquí, aplicado al ángulo de 45 grados, que es lo que estamos evaluando. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que compara el seno? Recordar que el seno es la comparación del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está? ¿Qué es lo que compara la cosecante? Recordar que la cosecante compara hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya está? Una vez que ya sepamos qué es lo que compara esa razón trigonométrica, simplemente habrá que buscar el triángulo donde aparece ese ángulo notable, como son 45, 60, 53, y vamos a hallar las respectivas razones trigonométricas pedidas. Por ejemplo, en el problema 1, la tangente 45. Me ubico en el triángulo de 45-45, bueno, cualquiera de los ángulos, ya que son iguales, y digo quién es su cateto opuesto, ¿sí? Y quién es su cateto adyacente. Bueno, significa que la comparación de la tangente 45 será cateto opuesto equivale K sobre cateto adyacente equivale K. ¿Ya está? Más, acá también de igual forma, dos veces el coseno de 60. Bueno, el coseno de 60, voy al triángulo donde participa 60, aquí está. Y me acuerdo que el coseno, ahí lo hemos puesto, es adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya está? Entonces, el adyacente vale un K y la hipotenusa toma el valor de 2K. Listo, ya tengo la comparación del coseno. Menos 8 veces la cosecante de 53. Bueno, ubico el triángulo donde participa 53 y recuerdo que la cosecante, ahí está, es hipotenusa 5K sobre opuesto que vale 4K. Es decir, colocaré acá 5K entre 4K, que es la comparación de la cosecante. Luego de esto lo que queda es simplemente simplificar, pues, ¿no? K entre K, el valor de 1, ya que es una división de la misma cantidad. K y K se cancela, 2 y 2 se cancela, significa que también el segundo término queda el valor de 1. ¿Sí? Acá también se cancela K, cuarta 1, abajo, cuarta arriba, 2. 5 por 2, 10. Es decir, menos 2 por 5, que es el valor de 10. Bueno, para finalmente decir que la expresión m es igual a 2 menos 10, 2 menos 10, bueno, ya somos cuarto, esto automáticamente se hace el valor de menos 8. Problema número 1. A ver, problema siguiente. Para el problema siguiente, de igual forma, nos piden razones trigonométricas. Ya una vez que nosotros hayamos practicado los triángulos, vamos a poder hallar cualquier razón trigonométrica pedida. ¿Ya está? Bueno, me ayuda rápidamente acá a poder reemplazar cada una de ellas. Decimos que la expresión E es igual a la secante 45. Secante es hipotenusa sobre adyacente. Me ubico en el triángulo de 45, la hipotenusa K raíz de 2 sobre la adyacente que es K. Bueno, mentalmente se va a cancelar K, ¿sí? Y solamente hipotenusa entre adyacente me queda raíz de 2. ¿Ya está? Elevado a la secante de 60. Bueno, entonces me ubico en el ángulo de 60, acá está. Recordar que secante es hipotenusa adyacente, hipotenusa 2K entre adyacente K. K y K se cancelan en la división y 2 sobre 1 me queda el valor de 2. Pero ese valor es exponente. Más cotangente de 30. Cotangente de 30, ubico a 30, 30 está acá. Y cotangente es adyacente sobre K raíz de 3 entre K. Bueno, se van a cancelar los K y raíz de 3 sobre 1 me queda raíz de 3. ¿Ya está? A ver, corregimos acá. Raíz de 3. Listo.
elevado esto a la secante 60. ¿Sí? Pero la secante 60 ya lo llevamos en el término anterior. Secante 60, secante 60, eso nos resultó el valor de 2. Entre 4 veces la tangente de 37. A ver, ubicamos al ángulo 37. Acá está, tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, 3K sobre 4K. Mentalmente se cancela acá. Y efectivamente lo que me queda como cotangente es 3/4. Listo, ya estamos preparados para simplemente operar esto. Índice con exponente se cancela. Índice con exponente se cancela. Arriba, 2 más 3, ¿qué me queda? 2 más 3, el valor de 5. Y abajo se va al 4 y simplemente me queda en el denominador el valor de 3. Y de esta forma tenemos el problema 2. A ver, problema 3. De la misma forma, bueno, aparece acá el seno de 245, hallar el valor del ángulo alfa si este es un ángulo agudo, dice aquí, pues, ¿no? A ver, no hay ningún problema en la expresión, pero eso sí, acá aparece un ángulo muy extenso, 245, ¿ya está? Entonces, por tal motivo vamos a hacer acá una pequeña corrección. Este 245 vamos a cambiarlo, ¿sí? Para que diga simplemente la secante de 60. Ustedes también, si tienen su guía a la mano, lo corrigen. Si no, acá mismo hacemos la modificación. Secante de 60 tiene que ser este angulito. ¿Ya está? Ahora sí, si ya hemos hecho esa corrección, procedemos a la resolución del problema 3. Bueno, dice hallar alfa si esta ecuación se cumple. Bueno, tenemos que la tangente dice de alfa más 5, a ver, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el seno de 30. Pero claro, ¿cuánto vale el seno de 30? Recordar que el seno de 30 proviene de triángulos notables, aquí lo tenemos, y el seno compara, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Voy al ángulo donde está 30, 30 está en este triángulo, ¿sí? El opuesto vale K, el opuesto vale K y la hipotenusa vale 2K. Bueno, en la división se cancela acá y me va a quedar 1 sobre 2. O sea, el seno de 30 es un medio. ¿Ya está? Más la secante de 60. ¿Cuánto vale la secante de 60? A ver, ahora me ubico en 60. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, 2K sobre K, se cancela K, 2 sobre 1, el valor de 2. ¿Sí? Ya tenemos calculado esa expresión internamente. 2 sobre 1 o 2 simplemente, pues, ¿no? A ver, para decir finalmente de que esto de acá se cancela el 2, me va a quedar 1 más 2 internamente dentro de la raíz, 1 más 2 el valor de 3. Y acá me dice que la tangente de un ángulo que tiene la forma de alfa más 5 es igual a la raíz de 3. Y bueno, hay que buscar un triángulo, ¿sí? Cualquiera de esos tres, donde su tangente tome el valor de la raíz de 3. Y eso, ¿sabe dónde va a pasar? Va a pasar cuando yo me ubique en el ángulo de 60 grados. A ver, vamos a hacerlo con color distinto, con color verde. Si yo me ubico en este triángulo, en este ángulo de 60, voy a notar que la tangente, recordar que la tangente compara opuesto sobre adyacente. Al yo comparar el opuesto, que vale K raíz de 3, sobre el adyacente, que vale K, se cancela el K, y lo que me queda en división va a ser raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. Es decir, la única tangente donde alfa sea agudo y cumpla que sea igual a la raíz de 3 es la tangente de 60. ¿Qué significa? Que este ángulo interior dentro del paréntesis, alfa más 5, tiene que ser 60 sí o sí, porque es la única razón que va a comprobar de que la tangente sea raíz de 3. Entonces decimos si alfa más 5 tiene que ser igual a 60, entonces ya podemos despejar, saber cuánto vale alfa, ¿cierto? Alfa sería 60 menos 5, es decir, el valor de 55. Y listo, hemos calculado de esa forma nuestro problema número 3, 55 grados. A ver, problema siguiente, problema 4. Dice calcula tangente de alfa. A ver, para tener una mayor idea, vamos a agrandar un poquito el gráfico para que notes qué trabajo se va a hacer. ¿Está? Bueno, en este tipo de problemas hay que tener en cuenta que no podemos trabajar con ángulos mayores que 90. Sin embargo, acá tengo un ángulo que es mayor que 90, que es 135. Cuando esto pase, recomendación, traza una prolongación a ese lado. ¿Para qué? Para recordar que puedo trabajar con este ángulo que está en la parte externa. Recuerda que media vuelta es 180. Y si yo ya tengo 135, ¿cuánto le falta a este ángulo para completar los 180? Le falta el valor de 45. ¿Ya está? A ver, voy a utilizar acá las líneas para poder dibujar de forma correcta.
Entonces estoy prolongando este segmento, ahí está, y también voy a trazar la altura respectiva desde el vértice C hacia el lado opuesto. Ahora tú dirás, ¿y para qué estoy formando esa abertura, ese ángulo? Bueno, básicamente para, como esto de acá fue una altura, caiga de más forma perpendicular y tener el trabajo con triángulos rectángulos. Recuerda que todo lo que estamos trabajando se hace dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ya está? Bueno, por si acaso, para que no te confundas, este 5 raíz de 2 es el valor de este segmento, que ahora en nuestro caso tomaría el valor de una hipotenusa, 5 raíz de 2. ¿Ya está? Claro, y para esto también recordamos bastante al triángulo notable, pues, ¿no? Es importante ya que estamos llevando ese tema de triángulos notables. Y recuerda que la proporción de 45-45 que está por acá tenía como variables, ¿sí? En este caso como proporción, que a este lado se le pone K, a este lado se le pone K, y la hipotenusa es K raíz de 2. Entonces, esta proporción de este triángulo la trasladamos a este triángulo pintado de color azul. ¿Ya está? Donde decimos que el ángulo opuesto, o el lado opuesto, perdón, está en la proporción de K, debe ser K, este también debe ser K, y esta hipotenusa tiene que ser K raíz de 2. Pero como en su lugar está 5 raíz de 2, esos dos lados tienen que ser equivalentes, esas dos expresiones. ¿Qué significa? Que si estamos comparando un raíz de 2 izquierda a la derecha, se puede cancelar y puedo notar de que K va a ser igual a 5. Entonces ya puedo saber que este lado K es igual a 5 y ya puedo reemplazar que este lado K también vale 5. ¿Está? Es decir, ya conozco el triángulo total. A ver, vamos a hacer por último paso cómo está quedando mi ángulo, mi triángulo rectángulo total donde participa alfa. ¿Quién está frente a alfa? Lo que está frente a alfa es justamente este valor que hemos encontrado, que es 5. ¿Y quién está al costado de alfa, que sería todo este segmento? Allá, 10 más 5, en total, 10 más 5, el valor de 15. Bueno, ahora sí podemos hallar lo pedido. Nos piden tangente de alfa. Tangente es opuesto sobre adyacente. A ver, tangente es opuesto, cateto opuesto sobre adyacente. Y en nuestro triángulo donde participa alfa, notamos que el opuesto es 5. ¿Y el adyacente cuánto vale? El adyacente toma el valor de 15. De esa forma calculamos la tangente y claro, podemos simplificar. Quinta 1, quinta 3. Por lo tanto, la tangente de alfa es el valor de 1/3 aplicando triángulos notables. ¿Sí? Problema 4. Bueno, el problema 5 ya sabes que siempre se parece al problema anterior, así que vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento. Trazamos, bueno, como el ángulo no es muy pequeño que digamos, es 120, es mayor que 90, entonces lo que vamos a hacer acá es trazar su prolongación. ¿Está? ¿Para qué? Para completar el 180 de media vuelta. Ya tengo 120, esto de acá debe ser 60. Bueno, trazamos por acá con segmentos para que quede de igual forma con el problema anterior. Trazamos acá, decimos prolongo este lado, ¿sí? Ahí está. Y trazo la altura respectiva desde este vértice hacia el punto opuesto, ahí está. Y finalmente ya tengo mi triángulo rectángulo formado. Esto de acá es una altura, pues, ¿no? O sea, es decir, debe formar 90 grados. Ya está. Y claro, me acuerdo de mi triángulo rectángulo notable de 30 y 60. ¿Qué decía el triángulo 30 y 60? Decía que a 30 se le ponía, ¿te acuerdas? A 30, acá está, se le pone K. Esto es 60 y 30, debe ser acá. A ver, a ver, a ver. 60 y 30, ¿sí? A 30 se le pone K. Ahí está. A 60 se le pone ¿cuánto? Hasta 60 se le pone K raíz de 3. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa frente a 90 tiene la medida de 2 veces K. Y lo voy a igualar a 10 ya que 10 está también en esa posición. ¿Sí? Ahora sí, finalmente, si 2K es igual a 10, saco mitad, 10 entre 2 vale 5. Y cuando K vale 5, simplemente reemplazo para que este lado sea 5 raíz de 3. Y también este lado, que vale K, sea reemplazado por 5. De la misma forma, grafico mi triángulo para ver cómo está quedando. Acá debe ser el opuesto, debe ser 5 raíz de 3. El adyacente debe ser 6 más 5, 11. Bueno, no dice dónde está el ángulo X debería estar acá. Corregimos también este problema para finalmente hallar la tangente de X como opuesto, que es 5 raíz de 3, sobre adyacente que toma el valor de 11. ¿Está? Corregimos este ángulo X aquí. Y listo, procedimiento con